Sabe, don Amadeo Álvarez, que hoy tenemos a un buen amigo nuestro en el programa, ¿no? Claro que sí, a un gran escritor. A Jesús Benítez. Jesús Benítez, efectivamente, Jesús Benítez va a estar con nosotros porque vamos a hablar de un tema que estamos seguros que os va a gustar, la felicidad. Mejor dicho, la búsqueda de la felicidad. ¿Tú estás buscando algo que buscamos, creo que todos? Sí, efectivamente. El hallarlo ya no es tan fácil en estos tiempos que corren, pero bueno, con Jesús Benítez en un momento vamos a hablar sobre este tema y después tenemos una gran sorpresa pateando la calle y es una sorpresa dentro de la magia. No vamos a desvelar más. Vamos a hacer una edición más de vuestro programa. Se buscan locos por la cordura. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues siempre es un verdadero placer contar con la visita de nuestro amigo Jesús Benítez, excelente escritor, y para nosotros pues una parte más del programa Se buscan locos por la cordura. Y es que del tema que vamos a tratar hoy, o para el tema del que vamos a tratar hoy, se necesita, pues creo yo que mucha cordura, ¿no? Porque es que la búsqueda de la felicidad es algo de gente muy cuerda, ¿o no? Sin ninguna duda. Antes de nada, Jesús, bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenido a tu programa, que así consideras tú también, que este es tu programa, sí. El Se buscan locos por la cordura, ¿no? Yo encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a ir directamente a hablar de esto, de la búsqueda de la felicidad. Yo te decía que para esto de la búsqueda de la felicidad hay que estar cuerdo o no, o casi mejor vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es la felicidad?
Hombre, la felicidad, según quien opine, pues tiene una interpretación distinta, ¿no? Para algunos la felicidad es la ausencia de dolor, para otros es la ausencia de necesidades, para otros es la satisfacción de placeres. Todo depende de quién opine. La felicidad en realidad está demostrado a través de la historia de la humanidad que ha sido vista de diferentes modos, no como necesariamente pensamos en la actualidad, pero desde una perspectiva religiosa la felicidad tiene algo importante que da sentido a la vida, o la religiosidad da sentido a la propia felicidad. Bajo una perspectiva no religiosa, pues la felicidad es esa conjunción entre los aspectos objetivos y subjetivos del ser humano que se equilibran. Los budistas opinan de una determinada manera, los cristianos opinan de otra. Podemos hacer un recorrido de diferentes formas de pensar, pero indudablemente lo que sí es, por encima de todo, la felicidad es una percepción interna del ser humano. Una condición. Una percepción interna del ser humano. Ya. ¿Cómo se ha reflejado la felicidad o cómo se refleja este concepto en la literatura? Te hago esa pregunta porque, claro, tú al ser escritor, ¿quieres saber tu opinión? Hombre, hay obras muy significativas que tratan la felicidad desde diferentes puntos de vista. Quizás haya más obras de infelicidad que de encuentro con la felicidad, pero indudablemente la literatura, que siempre es la expresión de los sentimientos y de los razonamientos humanos, deja, digamos, una imagen más o menos nítida de lo que es la felicidad ante determinadas situaciones. Hay autores muy significados, que además hoy son muy actuales, como Halley cuando escribió Un mundo feliz, Orwell cuando escribió 1984. Incluso hay un autor que habla sobre la felicidad y el sentido de la vida, que es Víctor Frank, que además pasó la experiencia de estar en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, es me atrevería a decir, un filósofo y un escritor que intenta transmitir el verdadero sentido de la vida y por lo tanto ese encuentro con la felicidad. Oye, ¿somos más felices ahora que hace 50 o 100 años? Bueno, esa pregunta... O incluso más tiempo, 50 o 100 años o más tiempo. Cuando se habla de la felicidad hay que ver sobre qué parámetros estamos hablando. Es evidente que en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI el avance tecnológico ha acelerado la vida individual y la vida social de un modo totalmente desproporcionado. Y luego, en este periodo, precisamente, estamos hablando de 50, 75 años, hemos vivido 2 guerras mundiales. Por lo tanto, la sociedad, y cuando hablamos de sociedad en este momento me estoy refiriendo más a la sociedad occidental, principalmente. La sociedad tenía una perspectiva sobre la felicidad, sobre digamos, los valores humanos, no exactamente igual antes de que se produjera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad cambia sustancialmente. Pero luego entramos en un periodo de Guerra Fría. Y en ese periodo de Guerra Fría se produce un enfrentamiento entre las ideologías del este, comunistas, y las ideologías capitalistas. Esa tensión crea o impulsa significativamente la sociedad del bienestar. Por lo tanto, durante ese periodo, yo sí me atrevería a decir que hay determinados momentos en los que la sociedad, teniendo en cuenta que ha suprimido 3 elementos importantes, no suprimido, sino reducido, 3 elementos importantes, como es el hambre, como es la peste, como es
las guerras, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay menos hambre en el mundo, hay menos enfermedades en masa y hay menos guerras. Hay muchas guerras, pero hay menos guerras. Desde el momento que ha reducido esos tres bloques, hay un cierto despunte de cierta felicidad. Pero luego, cuando cae el muro de Berlín, las cosas cambian. Y entramos en un territorio neoliberal en la que cada uno, si quiere educación, se la tiene que buscar, si quiere, es decir, el Estado no tiene que participar tanto. Por lo tanto, la sociedad sufre otra transformación. Yo creo, sinceramente, que a la pregunta, quizás me extiendo mucho, de si hace 50 años se era más feliz o 75 años era más feliz que ahora, yo creo, sinceramente, que en la actualidad se es más infeliz. Pues Jesús, menos mal que ha rectificado. Digo, menos mal que ha rectificado porque ojalá no tuvieses que rectificar cuando has dicho que se ha suprimido por equivocación, que lo has dicho, está claro. ¿Qué más quisiera yo? Que el hombre hubiese suprimido de una vez por todas el hambre. Pero el hambre, dices tú, que es menor hoy día. Yo puedo citar como ejemplo el informe sobre felicidad que todos los años saca la ONU. Sí. La ONU saca un informe sobre la felicidad, utiliza 155 países de todo el mundo. Sí. España está en el número 34. En cuanto a los países más felices. Los países más felices. Ya. Los parámetros que utiliza este informe, bueno, ni que decir, tiene que ser un país nórdico el que se le puede considerar el país más feliz, que en este caso, en el año 2017 es Noruega. Curiosamente, Portugal está en el número 84 y nosotros en el 34. Pero los parámetros que se utilizan para hacer este informe son los siguientes: son la renta per cápita, las ayudas sociales, la esperanza de vida, estar alejado de la corrupción, la generosidad, poder contar con alguien e incluso la libertad. Esos son básicamente los parámetros. Sí. Sin embargo, hay un informe también de la ONU sobre el desarrollo humano. Y este informe dice lo siguiente, es que antes he dicho perfecto. Suprimido, sí, pero quería decir reducido, sí, está claro, evidentemente. está claro. Este informe dice: 1 de cada 9 personas en el mundo padece hambre y 1 de cada 3 malnutrición. Anualmente, alrededor de 15 millones de niñas se casan antes de los 18 años, es decir, casi cada 2 segundos. En todo el mundo mueren al día 18.000 personas debido a la contaminación atmosférica. Y el VIH infecta a 2 millones de personas al año. El promedio de 24 personas por minuto se ven desplazadas forzosamente de sus hogares. Cito solo algunos parámetros de este otro informe sobre el desarrollo humano. Más de 370 millones de personas de 70 países declaran ser indígenas y sufrir discriminación y exclusión en el mundo jurídico. Y podría seguir. Es decir, es evidente que cuando hablamos de felicidad, aunque la ONU haga todos los años un informe sobre la felicidad, igual que se establece en un régimen de PIB o se puede establecer de cualquier otra materia, la ONU emite un informe mundial sobre esta materia, pero también sobre desarrollo humano. Y son dos informes... Pero estábamos hablando de hambre. Sí. La idea es que te he escuchado yo a ti que ahora hay menos hambre que antaño. Hombre, si comparamos la sociedad actual con la sociedad del medievo, evidentemente que hay menos hambre. Si comparamos la situación que podía en un ámbito local, como puede ser España, en el año 1900 a la actualidad, evidentemente que hay menos hambre. Sin embargo, te puedo dar algún dato que yo tenga entendido, a día de hoy, más o menos, a grosso modo, estamos hablando de que hay 1.000 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Sí. Creo que es el dato, no sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto. 1.000 millones. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta la población existente en determinados periodos y en determinados periodos. Es decir, evidentemente hay un incremento de población significativo y casi habría que hablar de un régimen porcentual. Que se ha reducido porcentualmente el hambre en el mundo, eso es una evidencia. Lo que también es una evidencia es que sigue siendo un problema enormemente grave y existen millones de personas que pasan hambre en la actualidad. Un problema enormemente grave, que estoy totalmente de acuerdo contigo,
y un problema básico, Sí. sin resolver. Sí, sí, sí. Bueno, el problema es el que tenemos nosotros, que es el problema de tiempo, y que este tema del que estamos tratando hoy, si a ti te parece bien, yo creo que es un tema que hoy vamos a hablar un poquito y vamos a hacer otro programa retomando el tema de la felicidad, porque hay para hablar largo y tendido. Muy extenso. Bien, vamos a centrarnos un poco entonces en algo que tú crees y que yo no creo, Jesús. Bien, yo sé que tú eres evolucionista, crees en la evolución. Yo no, yo creo en la creación. Yo creo en un creador. Yo creo que hay un creador que es Dios, que nos ha creado, y tú crees en la evolución del ser humano. ¿Estoy lo correcto? Sí, sí. Bien, desde tu punto de vista entonces de la evolución del ser humano, ¿podríamos definirla como feliz? Vamos a ver, el ser humano, si hablamos de ser humano, estaremos hablando del Homo sapiens, que es lo que somos nosotros hoy en día. El ser humano, bajo mi punto de vista, Sí, ya sí. sé que no coincidimos, Lo bueno es que yo tengo que preguntar nada más. hace 70.000 años aproximadamente aparece en África y a partir de ahí se va extendiendo por el planeta, ¿no? Lo primero que hace el ser humano es suprimir de la faz de la Tierra al hombre de Neandertal. Lo suprime. Evidentemente esto no ocurre en 2 días, aquí hablamos en dimensiones temporales muy extensas. Pero lo primero que hace el Homo sapiens, entre otras muchas cosas, es eliminar al hombre de Neandertal. Y durante ese periodo, es decir, hasta que el ser humano pasa de ser un ser recolector y cazador a ser un ser agrícola, es decir, vivir de la agricultura y de la ganadería, en ese periodo desaparecen de la faz de la Tierra aproximadamente el 75% de los animales grandes. Es un dato muy significativo. Es decir, antes de que el ser humano, o el Homo sapiens, decidiera quedarse asentado en un lugar o en determinados lugares y dedicarse a la agricultura y a cuidar determinado ganado. En la actualidad, el ser humano convive con los animales de un modo terrible. Es decir, el ser humano, en todo su proceso de evolución, ha pasado del periodo cazador y recolector al agrícola, pasa luego a generar aldeas, ciudades, imperios, en un momento determinado llega al proceso industrial, luego al periodo científico-tecnológico en el que nos encontramos. He dado unos saltos inmensos. Pero sinceramente, en mi opinión, el ser humano no puede considerar que ha hecho una historia feliz. La pregunta, para centrarnos, y tenemos que marcharnos a un corte publicitario, era la evolución del ser humano, según tu punto de vista, ¿qué crees en ello? ¿Podríamos definirla como feliz, sí o no? Yo entiendo que no. Bien. Vamos a un corte publicitario, Jesús, y seguimos y volvemos en un momentito a retomar este tema, que vuelvo a repetir, es para hablar largo y tendido y más contigo. Corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa, en Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega.
Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Con nuestro amigo Jesús Benítez, hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona, como muchos otros temas que he tratado con Jesús, pero no solo aquí frente a las cámaras, sino también fuera de las cámaras, porque con Jesús, vuelvo a repetir, es para hablar largo y tendido. Jesús, seguimos hablando de la búsqueda de la felicidad. En otro programa que hemos ya propuesto directamente, hablaremos también sobre claves. ¿Podemos dar hoy alguna clave? Sí. Alguna clave que luego al final pues nos comentas. Pero en el caso de, por ejemplo, de las sociedades, de la sociedad capitalista, la sociedad neoliberal, ¿eso ha contribuido, favorece o perjudica la conquista de la felicidad? Hombre, el sistema capitalista y neoliberal actualmente se ha convertido en un sistema muchísimo más agresivo y muchísimo más, si cabe, economicista. Nosotros pensamos, en general, que quienes ejercen el gobierno y la autoridad en los distintos países son nuestros gobernantes elegidos. Y no es cierto. Quienes ejercen esa autoridad son las multinacionales, las grandes financieras, que no elige nadie. Por lo tanto, el régimen social neoliberal, cuanto más neoliberal sea, pues más endurece la vida social y es más competitiva. Por lo tanto, todos aquellos que tengan un mínimo de exclusión lo tienen muchísimo más difícil. Quien quiera una educación se la tiene que pagar, quien quiera una sanidad se la tiene que pagar. El mundo neoliberal no utiliza, como antes comentaba, el Estado como un protector social, sino que a lo que tiende es a suprimir el protector social Estado. Por lo tanto, en ese contexto, cualquier ciudadano de una sociedad neoliberal capitalista tiene que estar en una permanente tensión para conseguir alcanzar los niveles. Y si en algún momento esos niveles no se alcanzan, se convierten en excluidos o potencialmente pueden convertirse en excluidos sin ningún tipo de protección social. Lo cual conlleva ansiedad. La ansiedad es implícito a la actividad capitalista malentendida. Claro. Porque el capitalismo también tiene cosas positivas, desde los análisis sobre la libertad de Stuart Mill, los estudios de Keynes sobre la materia, que son los que nos han llevado hasta aquí. El capitalismo, comparativamente a lo que ha venido concurriendo con otras ideologías enfrentadas, durante un periodo determinado ha demostrado que la sociedad del bienestar potencialmente parecía que era posible, cuestión que no han demostrado otras ideologías, pero actualmente entiendo que no genera precisamente felicidad, sino todo lo contrario. Para alcanzar, Jesús, una existencia feliz, ¿es importante, según tú, o no el conocimiento? Hombre, el conocimiento yo creo que es importante. Si es un conocimiento bajo un punto de vista de recopilación de información y de cultura general, tiene un determinado valor.
si es un conocimiento que podríamos definir sabiduría, tiene muchísimo más valor. Yo comprendo que determinadas personas que no son, entre comillas, sabias o no han tenido esa... no es el no tener acceso a la cultura, sino simplemente que no son sabias, porque puedes haber ido a la universidad y no ser sabio. Esas personas que y a la inversa. Y a la inversa, perfectamente. Por lo tanto, aquellos que perciben, sienten, reflexionan de tal manera que su conducta es sabia, yo entiendo que sí pueden comprender más el mundo que les rodea y tienen más posibilidades de llegar a ser personas felices. La contraparte, según escribió un sabio, pues precisamente, Salomón, él decía que en la abundancia de conocimiento no deja de haber abundancia de irritación. O sea, a veces cuanto más sabes, más sufres. Hombre, cuanto más sabes, más sensación tienes de no saber. Eso es así. Pero por eso estoy distinguiendo entre lo que es ser una persona sabia, que muchas veces es difícil de distinguir de la que tiene conocimientos, ¿no? Claro. Pero la sabiduría es una cosa y el tener conocimiento propiamente es otra. Indudablemente hay muchas personas ignorantes que precisamente por ser ignorantes pues son potencialmente más felices que las que no lo son. Claro, cuanto menos sabes, menos sufres en ese sentido. Efectivamente, menos exiges a la vida. Claro. Bien, otra pregunta que quiero hacerte es, un ser humano culto, ¿puede ser más feliz que uno ignorante? Pues más o menos es lo mismo. Es lo que estoy comentando. Es lo que estamos comentando, sí, realmente. Bien, ¿qué influencia, en cuanto a los avances tecnológicos, qué influencia tienen los avances tecnológicos en la genética? Que este es otro tema, hágame usted el favor, en la genética y en la bioquímica, en la percepción en cuanto a la obtención de la felicidad. La felicidad todos pensamos que es algo como muy volátil. Sin embargo, todos heredamos una genética. Y la ciencia demuestra... ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, efectivamente. La ciencia demuestra que hay determinadas personas que son tendentes a la alegría. En una puntuación entre el 1 y el 10 hay personas que por genética son básicamente tendentes a la alegría en un marco de 6 a 7. Y la media que obtienen es más o menos un 5. Y hay otras personas que están maldecidas y que genéticamente son tristes. Y esas personas siempre están pues, en una puntuación inferior, entre el 4 y el 7, y normalmente están por debajo del 5. Entonces, esas personas que genéticamente son de esas características, la ciencia y, por lo tanto, las nuevas tecnologías están acreditando que no son exactamente iguales que otras. Luego, hay que tener en cuenta que las personas tenemos un cerebro que es el que guía nuestra actividad, que tiene el córtex, que tiene la amígdala y que por lo tanto su sistema de funcionamiento está muy condicionado por los productos químicos que nosotros mismos generamos. Y hay personas que tienen deficiencias en la generación de esos productos químicos. Por lo tanto, el tratamiento médico sobre esa cuestión genera más posibilidades de felicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente no sabe que el 22% de la población tiene problemas mentales. El 22%. El 22%. Es una barbaridad. Cuando hablas de felicidad y se hacen estadísticas de felicidad, se distingue, uno de los parámetros claves es la salud. Claro. Una persona con salud es más feliz. Más feliz, pero también no es lo mismo la salud a corto plazo que la salud a largo plazo. Y no es lo mismo la salud cuando no se tiene salud con una enfermedad dolorosa que dura en el tiempo a un accidente en un momento dado. Pero en el caso de una enfermedad dolorosa que dura con el tiempo, una persona que aprende a ser resiliente es más feliz. Hay personas que han tenido circunstancias que las han llevado a padecer una enfermedad pues con ese tipo de características. Y sin embargo, sorprendentemente, cuando se entrevista a estas personas y se sacan cálculos estadísticos, no necesariamente esas personas son, digamos, más infelices que otras sanas. No ocurre esa circunstancia. ¿Puede ser esto debido a que
esas personas que debido a que aprenden la resiliencia, como decía hace un momento, aprenden también a tener un propósito en la vida y eso los hace más felices? Porque creo que es necesario, o una de las claves, creo yo, desde mi punto de vista, para poder ser felices, tener un propósito en la vida. Uno de los problemas que trae la sociedad de consumo, ese mundo capitalista y neoliberal del que antes hablábamos, es que la felicidad no viene del exterior, es algo que está en nuestro interior. Y al estar en nuestro interior tiene una importancia clave los medios de comunicación, el mundo que nos rodea, etc. El tener un objetivo o tener objetivos en la vida, sean también a corto plazo, o sean a medio, o sea a largo plazo, facilita que las personas tengan una mayor probabilidad de ser felices. Lo que está claro, y está demostrado también, es que una vida sin objetivos es infeliz. Jesús, ¿la felicidad, destino o camino? Yo entiendo que es como los viajes, que lo más importante no es el destino, sino el viaje. El camino. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Estamos de acuerdo en alguna que otra cosa. Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la manipulación genética, ¿no? El tema también que se trata mucho ahora de la manipulación genética. ¿Podría crear seres humanos más felices? Yo sé que tú eres muy dado a estos temas, ¿no? La ciencia... Y luego vamos a hablar también de los problemas morales y religiosos que suscita esto, ¿no? Hombre, la ciencia ya ha demostrado desde el descubrimiento del genoma humano que actualmente por conducto del ADN, por la manipulación del ADN, pues se pueden obtener resultados. En la actualidad puedes, por vía de manipulación, puedes tener un hijo rubio con ojos azules o moreno con ojos verdes. ¿Por qué razón no un hijo con una tendencia a la felicidad, que sea más alegre, en vez de ser una persona con una tendencia a la tristeza? Porque, insisto, la tristeza o la alegría forman parte de nuestra genética. Y he dado ese ejemplo que he dado, pero eso es una realidad, por lo tanto es perfectamente manipulable bajo un punto de vista genético. Pero es curioso que todo ser humano que esté en su sano juicio busca la felicidad. Hablábamos de eso, el tema es en busca de la felicidad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué los seres humanos, como regla general, buscamos la felicidad? Es algo primordial en nosotros. Yo creo que forma parte de la propia, y lo voy a decir así, la propia animalidad del ser humano. El ser humano, y en concreto el Homo sapiens, nos preocupamos mucho por alejarnos de nuestro mundo animal. Es decir, nosotros somos otra cosa, no somos animales. Pero la realidad es que seguimos siendo animales. Y los animales, para protegerse, para comer, para reproducirse, siempre ha tendido y ha necesitado determinados placeres. Lo que ocurre es que el ser humano, el Homo sapiens, ha desarrollado su intelecto y por lo tanto no le basta con placeres, digamos, a corto tiempo, placeres inmediatos, sino uno de los otros problemas que existen en la sociedad actual es que son tanto los placeres que ofrecen los medios que nos rodean y tan rápidamente se van que genera una situación angustiosa. Parecemos perros olisqueando permanentemente y eso es agotador. Por eso el mundo de la religión da algunas respuestas, porque el conformismo, la satisfacción, la alegría, perdón, la alegría de estar satisfecho con lo que se tiene es muy importante, ¿eh? Claro. Es una de las claves de la felicidad. Es una de las claves. Claro. Y luego, por otra parte, hay otras religiones, ya no solo las que pertenecen a nuestra cultura básica, el cristianismo, por ejemplo, sino el budismo. El budismo lleva más de 2.500 años desarrollando esta temática, la búsqueda de esa felicidad, y siempre acaba llegando a la misma conclusión, que de lo que se trata es de ser capaz de ver pasar los placeres, porque el verdadero placer es verlos pasar. Ya. Un poco entonces lo que comentabas de lo que enseña, por ejemplo, la Biblia. La Biblia habla de que
de que tenemos que conformarnos con lo que tenemos. O sea, no ir más allá en ese sentido, me refiero, ¿no? O sea, el apóstol Pablo en cierta ocasión escribía que tenemos que, en vez de buscar, que no es malo el dinero, ¿no? Está claro, pero sí el amor desmesurado hacia el dinero, ¿no? Y que si aprendemos a conformarnos un poco más, pues seremos más felices. Hombre, indudablemente... Teniendo pues sustento y con qué cubrirnos, estaremos felices, claro, con estas cosas. La búsqueda de la felicidad no se analiza igual por un blanquito en Occidente que por una persona de color en un país africano en el que se está pasando hambre permanentemente. Es decir, el planteamiento es totalmente distinto. Pero sin embargo, y perdona que te corte, muchas veces se ve a esas personas que están pasándolo mal allí, a los niños se los ve más felices a veces. Bueno, también los estudios sobre... Es decir, en ese estudio que antes se citaba de la ONU, los países que están en un estado más infeliz son precisamente los africanos. Pero también se da otro dato curioso. En esos países precisamente donde el estado de felicidad es muy bajo, la juventud, en un marco de edad entre los 14 y los 18, 19 años, esa juventud es la que tiene mayor deseo de alcanzar la felicidad, tiene más esperanza. Y eso, sin embargo, en Occidente no ocurre. Jesús, creo que nos queda pues 2 minutos. Y yo en estos 2 minutos quiero hacer algo, que es utilizar unas palabras de Jesús para terminar. Y para el próximo programa, para la próxima ocasión, pues vamos a hablar un poco de las claves de la felicidad, si te parece, ¿no? Jesús dijo que felices son los que están conscientes de su necesidad espiritual, no solo conscientes de lo que estamos conscientes ahora, que es la necesidad material. ¿Tú qué opinas, así brevemente, sobre estas palabras? Yo soy de la opinión, sea religioso o no, de que la espiritualidad es uno de los pilares de la felicidad. Claro. Sin duda. Efectivamente. Pues también estamos de acuerdo, ¿no? En que la búsqueda de lo espiritual puede hacerte también más feliz a veces que la búsqueda de lo material. Sí. Si no, las pruebas me remito. Jesús, es un placer estar contigo. Lo que no es un placer es que tengamos tan poco tiempo. Pero ya sabes, el jefe, don Amadeo Álvarez, me está haciendo así ya, y cuando el jefe dice que hay que hacer así ya, pues tengo que hacerlo. Pero también le pido permiso para que volvamos a retomar este tema de la búsqueda de la felicidad contigo. Y claves, que no hemos dado muchas claves, hemos dado alguna muy importante, ¿no? Alguna insinuación hemos dado. Y lo vamos a repetir. Una de las claves de la felicidad es la búsqueda de lo espiritual, no solo de pan vive el hombre. Jesús, es un placer tenerte aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Nos vamos a... Tenemos que ir a un corte de publicidad, también porque, como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. O sea que tenemos que ir a un corte publicitario y volvemos en unos momentos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91
472 70 54. 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues una de las múltiples satisfacciones que me ha dado este programa, o una de las múltiples satisfacciones que me han dado los medios, llámese televisión, radio, etcétera, etcétera, es conocer a don Amadeo Álvarez, porque si don Amadeo Álvarez está aquí es precisamente gracias a estos medios, más concretamente a la radio. Entonces, aparte de eso, no solo a Amadeo Álvarez, sino a mis compañeros, a Rodri, Adri, a esa chica tan guapa que tenemos, la cámara más guapa del planeta Tierra. Ole, di ole, por lo menos. Di ole, que se te oiga. Enfócala, por favor, enfócala, para que vea todo el mundo que es cierto lo que digo. Ahí tenemos a Mar. Bueno, pues Mar y todo el conjunto de amigos que nos acompañan, como es el caso de Jesús Benítez, es el caso de mi amigo de mi amigo de Óptica Canalejas, mi amigo Ángel Tirado, Marta, el doctor Manuel Carrasco, que va a estar en otro programa, va a estar con nosotros. En fin, me podría extender, y bueno, pues a todos ellos, por supuesto, agradecerles mucho que colaboren constantemente con mi persona, con Amadeo Álvarez y con este programa, que lo hacemos con todo el cariño del mundo para pasarlo bien nosotros y, por supuesto, para que lo paséis bien vosotros, porque somos conscientes de que una de las claves de la felicidad, o lo que es lo mismo, que uno es más feliz cuando da, y eso es lo que tratamos nosotros siempre, de dar algo nuestro a todos vosotros. Lo ha hecho usted muy bien, don José Macías, muy bien. Pues oye, es que me ha costado, lo he tenido que ensayar. Bueno, que bienvenido. Que usted se lo pasa muy bien, muy feliz cuando se va a la calle. A la calle es lo usted mío. Es de calle. A hacer la calle. No. Usted es de calle. No, hombre, pero yo es de interior. Hoy vamos a hacer una pequeña mezcla con Pateando la Calle, la sección de la magia, un poquillo. Vamos a hacer un poquillo. ¿Y a dónde te vas hoy? A ver, ¿dónde? Hombre, hoy ¿dónde nos vamos? A un par de amigos excelentes y un par de magos maravillosos como son Miguel Gómez y Armando Gómez, a la Grada Mágica. A la Grada Mágica, qué lujazo, la Grada Mágica. Es un sitio que merece la pena, la Grada Mágica. Yo aparte de... En la calle Emilio Ortuño. Muy bien, y aparte de esto que vamos a ver ahora, he tenido la suerte de estar algunas veces más y la verdad que merece la pena ir a la Grada Mágica. Sí. Bueno, pues vámonos ya. Venga, vámonos a verlo. Vamos a la Grada Mágica y así ya lo veis también vosotros, ¿vale? Hola, hoy estamos en la calle Emilio Ortuño 20, en un sitio maravilloso, que es la Grada Mágica, donde el misterio de la magia y la sensación de lo imposible invade cada una de sus butacas. Miguel Gómez es un fanático de la magia, llevo desde los 6-7 años dedicado a ella y especialmente la magia de cerca. Mi empeño es que todo el mundo conozca la magia de cerca y entonces Miguel Gómez se dedica especialmente desde muy chiquitito a este tipo de magia, eso desde el punto de vista de la magia, claro, lógicamente.
Bueno, Armando Gómez es una persona absolutamente normal que tiene un hobby muy especial que es hacer magia. Entonces llevo haciendo magia desde, yo ya ni me acuerdo de los años, pero yo que sé, tendría 14, 15 años. Empecé a hacer magia, entré en la sociedad, fui conociendo magos y bueno, pues hasta hoy. O sea, soy un mago, soy un mago. Vas a poner tu mano así y la otra mano así. Y le dices, haz de corazones, sube. Haz de corazones, sube. Quita tu mano. La idea de tener siempre un sitio bueno para actuar, todo el mundo la tiene y tal, pero yo fui a ver un espectáculo de un mago norteamericano que se llama Ricky Jay, en un teatrito al lado de Broadway, de unas 100 y pico personas. Realmente era un teatro no como esto, pero el show era un show de magia de cerca con algunos elementos más. Y entonces cuando volví me acuerdo que le comenté a Armando, digo, yo creo que esto da otra dimensión a la magia, ¿no? Tenemos que montar un teatro de magia de cerca. Y además Armando, como siempre que le digo algo, dice, venga, vamos a hacerlo mañana, ¿no? Es el que me pone las pilas, ¿no? Pues la idea quedó ahí, la verdad que no es una cosa sencilla de realizar, ¿no? Pero ahí fue la primera idea. Y luego ya yo lo tenía en la cabeza, cómo quería que fuese, porque realmente aquello que vi allí no tiene nada que ver con esto, es distinto, aquello era un teatro para hacer obras de teatro. Pero la idea de que hubiese una posibilidad de ver la magia directamente, por un lado, sin necesidad de una cámara accesoria, eso limitaba el espacio, pero sí permitía una potencia mágica muy, muy fuerte. Y en segundo lugar, que eso sí me lo sugirió aquel espectáculo de Ricky Jay, es los medios técnicos. La idea de que pueda haber luces, sonido, posibilidades que siempre ha tenido el teatro, aplicarlas a la magia de cerca era algo maravilloso que había que probar. Y creo que en esa línea vamos. Sí, lo empezamos juntos, Miguel, desde hace ya muchos años, como os ha contado, tenía la idea de montar un teatro para hacer magia de cerca y demás. Efectivamente yo soy como el grano que cuando él me dice algo yo le pincho para hacerlo, pero claro, teníamos un problema los dos y es que no teníamos tiempo. Bueno, por circunstancias al final yo empecé a tener tiempo, podía hacerlo por las mañanas, tenía este local. Y entonces le dije, yo tengo esto, pero nos lanzamos. Y estuvimos aquí mirando, nos lanzamos. El público desconoce que existen espectáculos de magia de cerca, ¿no? Que existe una magia de cerca que no es algo que te encuentras por casualidad como es hasta ahora. En general la gente se la encuentra por casualidad, está en un restaurante, está en un pub y de repente sale un mago y se acerca a su mesa y eso es fantástico, tiene una potencia infinita. Bueno, pues eso, de alguna forma, hacerlo oficial, poner la magia en su sitio. Cuando uno saca un cuadro, yo siempre lo comparo con la pintura porque es muy, muy gráfico. Si yo pinto un cuadro en mi casa y esa tela la envuelvo en un rollo y cuando voy a una mesa le digo a un tipo, mire usted, coja de esas esquinas, mire el cuadro que he pintado, pues el tipo dirá, bueno, pues no está mal, no está... Los cuadros tienen que estar en los museos, tienen que estar en un sitio concreto, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda, primero, es dotar a la magia de cerca también de otra estructura dramática. O sea, por un lado mostrársela al público, por otro lado evolucionar la magia de cerca. La idea de evolucionarla dándole estos medios que hasta ahora no tenía en general en casi ninguna parte del mundo. Te cuento, Grada Mágica, aparte de un espacio y demás, eso es algo más que lo que nos ha contado Miguel, y es una asociación que trata de hacer que la magia llegue al público y que pueda entender y que pueda ver, o sea, no dar clases de magia, sino que el público entienda pues qué hay detrás de todo un espectáculo y demás, ¿no? En esa línea hacemos conferencias para público profano donde les explicamos absolutamente gratis, ellos vienen a la base de gente que tenemos, ¿no? Les mandamos un correo, ellos vienen, se sientan aquí, les hablamos pues de Arturo, les hablamos de Pepe Carroll, al que por cierto está dedicada la sala, porque era muy amigo nuestro, y de todo, ¿no? Y el público se va encantado porque va aprendiendo determinadas cosas que normalmente tú vas a un espectáculo de magia y nadie te cuenta.
Pues hombre, han pasado yo creo todos los grandes magos, bueno, no todos, la mayoría de los grandes magos, o bien a actuar o bien a vernos, ¿no? Porque a veces hay magos que no les encajan los shows o tienen otros compromisos, pero en realidad nosotros lo que sí queremos, y le insistimos mucho a los magos, es que traten de mostrar su magia teniendo en cuenta que están en este local y que tiene unos medios, ¿no? A veces, yo me acuerdo que al principio había magos que venían a actuar y no tenían montado un show de 1 hora y cuarto, más o menos, que es lo que aquí recomendamos que se haga, ¿no? Hacían magia de cerca, pero no tenían algo montado con una estructura. Después de 3 años hemos visto que la mayoría de la gente ya no solo piensa en las estructuras, sino que además piensan que hay unos medios técnicos y que ahora se puede hacer un blackout y ahora puedo poner un cañón, ahora puedo crear un espacio de silencio, ahora puedo realzar aquí, o sea, cosas que antes en la magia de cerca habitualmente no se pensaban. Ahora muchos magos, desde que tenemos esta sala, las piensan así, ¿no? Y creemos que eso hace que la mayoría les apetezca muchísimo venir, ¿no? Me ha encantado porque realmente es que yo he sentido que estaba viendo magia de verdad, porque es que lo haces súper bien. Lo hace súper bien. Sí. Y bueno, yo he visto que has salido al escenario un par de veces y la verdad que te veía que estabas como en otro mundo, ¿es verdad? ¿Te ha pasado un poquito eso? Yo estaba muy, muy emocionada, muy ilusionada por lo que estaba viendo, porque es que, yo qué sé. Ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿crees en la magia a partir de hoy? Sí, definitivamente sí. Para mí, la verdad que ha sido increíble. Es la primera vez que venía a un espectáculo de magia y es que, o sea, no daba crédito de lo que estaba viendo. Bueno, porque lo que hemos visto de Miguel es una maravilla, ¿no? Sí, o sea, el humor que le pone y cómo te hace meterte en el truco y participar, la verdad que es muy bueno. Ahora hemos montado varias cosas, ¿no? Nosotros queremos que haya bloques temáticos. Por ejemplo, tenemos un ciclo durante todo el año de magia y poesía con un mago sensacional que se llama Paco Agrado, que hace un espectáculo precioso, dramatizado y demás, que si no habéis venido estáis perdiendo, vamos, la quinta esencia de la magia. Tenéis que venir, esos son 2 jueves al mes. Por supuesto tenemos otros 2 jueves al mes un espectáculo con Anthony Blake, con la magia y el mentalismo y tal, que se llama Blake mucho más cerca, porque claro, tú a Blake le ves en un teatro, pero aquí, que le tienes ahí a medio metro, un tipo de casi 2 metros, te mueres, la gente se muere. Luego hemos montado también otra cosa que es ventriloquía, magia y ventriloquía, que es algo que no se ve, no está visto, y entonces hemos contactado con un mago que es un fantástico ventríloco que se llama Cristian Miró, y su muñeco que se llama Mafaldo, y de verdad es algo, eso es los martes, y eso es algo que ver. Luego los miércoles tenemos la sesión VIP, que es un poco pues como el día del espectador, ¿no? Para que la gente venga, se emocione viendo la magia muy cerquita, muy no sé qué. Y luego tenemos los otros espectáculos que son ya espectáculos de magos. Pero a este año hemos hecho una cosa muy importante en la línea de lo que os comentaba hace un momentito de la asociación. Hemos montado una cosa que se llama Tu Espacio Mágico. Y se lo hemos dejado a todo el mundo que quiera, mago o no mago, que cualquier idea que tengan y quieran llevarla adelante en este espacio, claro, obviamente una idea de magia, que puede estar relacionado pues con una conferencia, con una charla, con un seminario, con una actuación, con lo que sea, se pone en contacto con nosotros, se lo organizamos y demás, le ayudamos, le ponemos todos los medios sin que a él le cueste absolutamente nada y se lo dejamos, ¿no? Se llama Tu Espacio Mágico, lo tenéis en nuestra página web. Y solo tenéis que entrar y eso ya manda un correo y ya nos ponemos en contacto con vosotros y os explicamos ya todo en detallito. Pues nada, un saludo a todos los espectadores de Se Buscan Locos por la Cordura, a José Macías también y por supuesto a Amadeo y todo el equipo. Muchas gracias y espero volveros a ver pronto por la Grada Mágica. Hay varias cosas que hay que hacer. Una es ver Se Buscan Locos por la Cordura. Esto si no lo ves es un desastre. Pero luego hay que venir a ver magia de altísima calidad a escasos centímetros en las condiciones ideales donde tú lo verías en cualquier otro sitio. Que es aquí, en Grada Mágica. Cualquier día miráis nuestra programación en www.gradamágica.com y ahí pues podéis ver la programación, podéis apuntaros a lo de Tu Espacio Mágico.
Si os apuntáis, os llegará nuestra programación y todo esto que he contado al principio de charlas y demás, seminarios, os llegará para que os apuntéis de verdad totalmente gratis. Así que no podemos hacer más. Magia de calidad y un espacio único. Por cierto, se buscan locos por la cordura. ¿Cómo te lo pasas, de verdad? ¿Cómo te lo pasas? ¿Qué te he dicho? ¿Merecía la pena o no merecía la pena? ¿A quién te llevaste? ¿A Adri o a Rodri? No, de esta vez fue a Rodri conmigo. O sea, a Adri solo lo dejas para lo... Para lo bueno, no sé. No, la verdad que me lo paso bien con los dos. ¿Sí? Lo que pasa que Adri... Con los dos te lo pasas bien. Sí, me lo paso bien grabando, sí, se supone. Claro. Pero Adri me da mucha más caña. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, me hace estar firme en todos los sitios. Dice, no te muevas, ¿sí? no hagas. Pues fíjate que yo me veía más rotundo en ese aspecto a Rodri. No, Rodri me da más cuartelillo. ¿Sí? Sí. Madre mía, ¿cómo lo estás poniendo, de verdad? Yo hablando también de ellos. Bueno, que no, que los queremos mucho. Que es una broma a todos. Que los queremos muchísimo, que creo que nos tenemos que despedir. Claro, no queda otra. Cada vez se me hace más corto esto y eso es porque lo pasamos bien. Si Dios lo permite, volveremos a estar aquí en el programa Se Buscan Locos por la Cordura desde otro escenario que ya lo vais a ver. Porque bueno, que lo vais a ver. Que la semana que viene. La semana que viene. Que chao, hasta luego.